Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos regresar al otoño de 1979, cuando una expedición alemana partió hacia Nepal con la determinación de conquistar la montaña más peligrosa del planeta. Hannelore Liermann nació el 16 de febrero de 1940 en Ratisbona, Alemania. Era una apasionada de las montañas, una pasión que compartía intensamente con su esposo, Gerhard Schmatz. La pareja residía en Neu-Ulm, donde Gerhard dirigía una oficina notarial. Pero su verdadera vida comenzaba cada vez que emprendían una nueva aventura en las cumbres más altas del mundo. En 1962, Hannelore se casó con Gerhard, reconocido por ser el primer europeo en escalar las 7 cumbres. Fue él quien la introdujo en el montañismo, y juntos conquistaron algunos de los picos más desafiantes del planeta. En mayo de 1973, escalaron el Manaslu. En julio de 1975, el Tirich Mir, donde Hannelore se convirtió en la primera mujer alemana en coronar una montaña de más de 7.000 metros. Y en junio de 1977, lograron la cima del Lhotse. Entre 1973 y 1976, la pareja convirtió en tradición ascender cada año a una de las montañas más altas del mundo. Pero el Everest representaba el desafío definitivo, la prueba máxima de sus habilidades como alpinistas, la montaña que separa a los aventureros de los verdaderos conquistadores de cumbres. En mayo de 1973, tras regresar de su expedición al Manaslu, Gerhard y Hannelore solicitaron permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal para escalar el Everest. En ese momento no esperaban obtenerlo, pues había demasiados montañistas influyentes compitiendo por las mismas fechas. Durante los 3 años siguientes, escalaron varias de las montañas más altas de la Tierra para ampliar su experiencia en ascensos de gran altitud. Finalmente, tras su exitosa expedición al Lhotse en junio de 1977, se les concedió el permiso para escalar el Everest durante la temporada posterior al monzón de 1979. De inmediato comenzaron los preparativos. Hannelore demostró una gran habilidad para conseguir y transportar el material necesario, reservando un almacén en Nepal para guardar el equipo, que pesaba varias toneladas. Además de los suministros, debían reunir a su equipo de expedición. Además de Hannelore y Gerhard Schmatz, 6 montañistas experimentados se unieron a la expedición al Everest: el neozelandés Nick Banks, el suizo Hans von Kannel, el estadounidense Ray Jeanette, un alpinista con quien los Schmatz ya habían compartido otras aventuras, y los alemanes Tilman Fischbach, Günther C.E. y Hermann Barth. Hannelore era la única mujer del grupo. En julio de 1979, todo estaba listo, y los 8 escaladores iniciaron el viaje acompañados por 5 Sherpas, los guías nativos del Himalaya encargados de abrir camino. El equipo de expedición era formidable. Gerhard Schmatz, de 50 años, encabezaba la travesía con décadas de experiencia en montañismo de gran altitud. A esa edad aspiraba a convertirse en el hombre más veterano en alcanzar la cima del Everest, un récord que establecería junto a su esposa. Ray Jeanette, el montañista suizo-estadounidense, era una figura legendaria en el mundo del alpinismo. Había comenzado su carrera en 1967 durante una expedición invernal al Alaska Range, pese a no tener experiencia previa en escaladas. Su historia resultaba inspiradora. Un hombre que había descubierto su pasión tardíamente y que con el tiempo se transformó en uno de los escaladores más respetados de su generación. Durante el ascenso, el equipo alcanzó una altitud cercana a los 7.500 metros, 24.600 pies, entrando en la llamada Banda Amarilla. Para llegar al campamento South Col, tuvieron que atravesar el peligroso Geneva Spur, una afilada arista que conecta el Lhotse con el Everest a unos 8.000 metros, 26.200 pies. El 24 de septiembre de 1979, el grupo decidió instalar su último campamento de altura en el South Col. Sin embargo, una tormenta de nieve inesperada, que se prolongó durante varios días, los obligó a retroceder hasta el campamento 3. Lejos de rendirse, lo intentaron de nuevo, esta vez dividiéndose en 2 grandes grupos para avanzar hacia el South Col, un paso clave para afrontar la etapa final hacia la cumbre. Viajando en equipos de 3 a través del implacable paisaje glaciar, la expedición se encontraba ya en la antesala de su ataque a la cima del Everest. Mientras el grupo de Hannelore Schmatz avanzaba hacia el South Col, el equipo liderado por Gerhard inició el ascenso definitivo en la madrugada del 1 de octubre de 1979. A las 2 de la tarde, Gerhard y sus compañeros alcanzaron la cima sur del Everest. A sus 50 años,
Gerhard Schmatz inscribió su nombre en la historia del alpinismo al convertirse en la persona de mayor edad que había alcanzado la cima del techo del mundo. Desde ahí, observó las peligrosas condiciones que se extendían desde la cima sur hasta el pico máximo. Conscientes de los riesgos, el grupo celebró brevemente su logro y comenzó de inmediato el descenso, enfrentando nuevamente los mismos obstáculos que habían sorteado en la subida. Al día siguiente, el 2 de octubre, llegó el turno de Hannelore. En un principio, ella no tenía pensado alcanzar la cumbre, pero cambió de decisión poco después de que su esposo iniciara el descenso la jornada anterior. A las 5 de la tarde, Hannelore Schmatz coronó el monte Everest, convirtiéndose en la cuarta mujer de la historia en lograr tan extraordinaria hazaña. La acompañaban Ray Jeanette y el Sherpa Sundar, un guía con amplia experiencia en expediciones previas que conocía como pocos los peligros de la montaña. Lo que debía ser un momento de celebración, pronto se tornó inquietante. El viento se intensificaba y la temperatura caía en picada. En el Everest, las condiciones pueden transformarse en cuestión de minutos, convirtiendo un día victorioso en una pesadilla mortal. La llamada Zona de la Muerte, por encima de los 8.000 metros, 26.000 pies, es implacable, especialmente para los escaladores que se aventuran a pasar demasiado tiempo ahí. Tras alcanzar la cumbre, Schmatz y Jeanette estaban exhaustos. Decidieron pasar la noche al raso en un bivac improvisado, sin tienda ni saco de dormir, en lugar de descender hasta un campamento más seguro a unos 8.500 metros, 28.000 pies. Su Sherpa les rogó que no se detuvieran, advirtiendo del peligro extremo. Tanto Sundar como el Sherpa Yang suplicaron que continuaran hacia un refugio más bajo, pero Hannelore y Jeanette insistieron en quedarse. Acampar en la zona de la muerte era una decisión casi suicida. A esa altitud el oxígeno disponible se reduce a un tercio del que hay a nivel del mar. El cuerpo humano sufre un desgaste brutal y el riesgo de mal de montaña agudo, edema cerebral o edema pulmonar, todos potencialmente letales, es altísimo. Ningún ser humano puede sobrevivir más de 48 horas en esas condiciones. Esa noche una violenta tormenta de nieve azotó la montaña. Al amanecer, Ray Jeanette murió de hipotermia. Su cuerpo quedó sepultado por la nieve y jamás fue recuperado. Hannelore, aturdida pero decidida, emprendió el descenso junto a los dos Sherpas. Sin embargo, el clima implacable ya le había pasado factura. A unos 8.300 metros, 27.200 pies, exhausta, se sentó, pidió agua y pronunció sus últimas palabras. Agua, agua, antes de sucumbir a los elementos. Tenía apenas 39 años. Sundar Sherpa permaneció a su lado incluso después de su muerte, lo que le provocó graves congelaciones que le costaron la mayoría de los dedos de manos y pies. Su lealtad reflejó el profundo sentido de honor de los Sherpas, pero casi le costó la vida. Finalmente descendió solo y fue rescatado en estado crítico. Perdió gran parte de su visión y quedó con secuelas permanentes. Mientras el cuerpo de Jeanette desapareció bajo la nieve y el hielo, el de Hannelore Schmatz permaneció expuesto durante años en las laderas del Everest, convertido en una inquietante advertencia para quienes ascendían por la ruta sur. Lo que nadie imaginaba era el cuerpo de Hannelore Schmatz se convertiría en algo mucho más perturbador que una simple tragedia de montaña. Pasó a ser conocido como el guardián siniestro del Everest. Durante años después de su muerte, el cuerpo momificado de Hannelore, reconocible por la mochila a la que seguía sujeta, se transformó en una advertencia espeluznante para quienes intentaban la misma hazaña que a ella le costó la vida. Su cadáver permaneció visible para los montañistas que ascendían por la ruta sur, congelado en posición sentada, con la espalda apoyada en la mochila, los ojos abiertos y el cabello ondeando al viento. Se encontraba a unos 100 metros por encima del campamento 4, apenas a 330 pies del propio campamento. Las temperaturas gélidas y los vientos secos conservaron el cuerpo de manera natural. La cuerda de escalada lo mantenía fijo pese a las ráfagas, hasta que en 1982 se presume que un alpinista no identificado la cortó. Desde entonces, quienes pasaban por allí
comenzaron a llamarla simplemente la mujer alemana. En 1981, Sundar Sherpa volvió a guiar una expedición a pesar de haberse quedado sin la mayoría de los dedos de manos y pies durante la tragedia de 1979. Al principio se había negado, pero aceptó tras recibir un pago extra del montañista Chris Kopczynski. Durante el descenso, al pasar junto al cuerpo de Hannelore, Kopczynski confesó haberse sobresaltado. Pensé que era una tienda de campaña, no la tocamos. Todavía llevaba puesto su reloj. Años después, en abril de 1985, ocurrió uno de los encuentros más escalofriantes de la historia del Everest. El montañista británico Chris Bonington divisó la figura a lo lejos y, como muchos otros, la confundió al principio con una tienda. Sin embargo, el relato que más estremeció a la comunidad fue el de Arne Næss Jr., líder de una expedición noruega que alcanzó la cima ese mismo año. Næss describió su experiencia con palabras que aún provocan escalofríos a los alpinistas veteranos. No falta mucho ahora. No puedo escapar del guardián siniestro. A unos 100 metros sobre el campamento 4, ella se sienta apoyada en su mochila, como si tomara una breve pausa. Sus ojos están bien abiertos. Su cabello se agita con cada ráfaga. Es el cadáver de Hannelore Schmatz, la esposa del líder de una expedición alemana de 1979. Alcanzó la cumbre, pero murió en el descenso. Sin embargo, siento que sus ojos me siguen mientras paso. Su presencia me recuerda que aquí manda la montaña. Su testimonio captó algo que inquietó profundamente a la comunidad de montañismo. No era solo la visión de un cuerpo en medio de la ruta, era la postura de Hannelore, la sensación de que vigilaba a los escaladores, lo que generaba una atmósfera casi sobrenatural. Muchos aseguraron sentir que eran observados al cruzar junto a ella. Otros evitaban mirarla a los ojos. Otros relataron pesadillas después de pasar por el lugar. La tragedia de Hannelore Schmatz dejó de ser solo un accidente fatal. Se convirtió en una leyenda viva de las laderas más altas del mundo. En 1984, 5 años después de su muerte, el gobierno de Nepal decidió intentar la recuperación de su cuerpo. Para la arriesgada misión, se envió una expedición policial encabezada por el inspector Yogendra Bahadur Thapa, de 36 años, y su guía Ang Dorji, de 35. La misión era peligrosa. Recuperar un cuerpo a esa altitud requería equipo especializado y montañistas con gran experiencia. Un cuerpo congelado durante años podía duplicar su peso, y los relatos de operaciones similares señalaban que se necesitaban hasta 8 personas para mover solo un cadáver. Trágicamente, el inspector Yogendra Bahadur Thapa y su guía Ang Dorji perdieron la vida en el intento de rescatar los restos de Hannelore Schmatz. La montaña reclamó así 2 vidas más en su afán de recuperar a quien ya había perdido. Después de ese fallido intento, ocurrió algo extraño. Los poderosos vientos del Everest, que pueden alcanzar los 130 km/h, acabaron empujando el cuerpo de Hannelore hacia el borde de la cara Kangshong, desde donde desapareció para siempre. Algunos montañistas creen que fue arrastrado a zonas más bajas por la fuerza de la naturaleza. Otros piensan que una avalancha terminó sepultándolo bajo toneladas de nieve y hielo. La verdad es que nadie sabe con certeza qué ocurrió con sus restos. Lo que sí se sabe es que desde 1979 hasta mediados de los años 80, su cuerpo fue un macabro punto de referencia en la ruta más concurrida hacia la cumbre. Para muchos escaladores, era un recordatorio permanente de que el Everest no perdona errores. En 1980, mientras visitaba Katmandú, Gerhard Schmatz encontró a un vendedor local que le ofreció por $200 una cámara Leica que había pertenecido a Hannelore. Gerhard asumió que alguien la había retirado de su cuerpo en la montaña, lo que añadió un matiz aún más inquietante. No solo el cadáver había permanecido expuesto durante años, sino que también había sido saqueado. El impacto psicológico en la comunidad alpinista fue profundo. El equipo regresó a casa, pero yo lo hice solo, sin mi querida Hannelore, reflexionó Gerhard.
Su pérdida no era solo personal. La muerte de Hannelore representó un golpe para todo el montañismo de alta altitud. Con el tiempo, su historia se transformó en una advertencia que los guías narraban en los campamentos base de todo el mundo. Servía como ejemplo de por qué las decisiones en la zona de la muerte no pueden tomarse a la ligera. Su nombre se volvió parte del folclore del Everest, una leyenda que cada alpinista conocía antes de intentar su propia expedición. En 2009, exactamente 30 años después de aquella tragedia, la alemana Billie Bierling se convirtió en la primera mujer de su país en coronar y descender con éxito el Everest. Dedicó su logro a la memoria de Hannelore Schmatz, reconociendo que ella había abierto camino para las mujeres alemanas en el montañismo de élite, aunque pagó el precio más alto. El legado de Hannelore va mucho más allá de la tragedia. Su historia ilustra las decisiones imposibles que enfrentan los escaladores en condiciones extremas. La presión de alcanzar la cima, tras meses de preparación y grandes gastos, puede llevar a tomar decisiones que, con perspectiva, parecen claramente peligrosas. La elección de Hannelore y Ray Jeanette de vivaquear en la zona de la muerte, a pesar de las súplicas de los Sherpas, refleja ese tipo de juicio nublado que puede ser letal en el Himalaya. La fatiga extrema, la falta de oxígeno y la euforia de la cumbre pueden alterar el pensamiento incluso de los montañistas más experimentados. A la vez, su historia resalta el heroísmo de los Sherpas, como Sundaré, quien arriesgó y perdió gran parte de sus manos y pies por permanecer junto a ella. El código de honor de los Sherpas, su disposición a sacrificar su propia seguridad por sus clientes, es una faceta a menudo subestimada de los epopeyas del Everest. Más de 4 décadas después, el relato de Hannelore Schmatz sigue siendo uno de los más inquietantes de la montaña. Su cuerpo puede haber desaparecido, pero su presencia como el guardián siniestro continúa formando parte de la mitología del Everest. Hoy, los montañistas cuentan con mejor tecnología y protocolos de seguridad más avanzados, pero las decisiones fundamentales que enfrentó Hannelore siguen siendo las mismas. La montaña no ha cambiado, sigue igual de peligrosa, igual de implacable. Su historia nos plantea preguntas inevitables. ¿Fue solo una cadena de decisiones desafortunadas? ¿O existe algo más profundo en la atracción fatal del Everest que empujan montañistas expertos a asumir riesgos que saben mortales? La verdad escalofriante es que la tragedia de Hannelore podría repetirse en cualquier temporada. El Everest sigue reclamando vidas, y las lecciones de aquella noche de 1979 siguen vigentes. Cada alpinista que pisa la ruta sur, en el punto donde ella una vez se sentó, debería preguntarse: ¿tomaría las mismas decisiones bajo la presión extrema de la zona de la muerte?